Saludos, queridos hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos escuchan a través del programa Lumen Gentium. Saludos a Julio Madrid y Manuel Pocasangre, quienes están al frente de este programa. Ante un informe de transparencia, hablar sobre los derechos humanos, sobre la dignidad y todo esto, creo que en la realidad nacional no necesitamos un informe, un termómetro para medir, para saber cómo está nuestra realidad. Hay un sabio que dice: lo que está a la vista no se ocupa lentes. Muchas realidades que estamos viviendo, Honduras, que es rica en recursos, pero empobrecida. Hubo un catedrático que les preguntó a sus alumnos quién es el país más pobre del mundo, o quiénes son los países más pobres del mundo. Alguien dijo Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en fin. Y él dijo Japón y Suiza. Imposible. Japón y Suiza son unas potencias mundiales. Y le dijo, ok, es que ellos son países pobres pero enriquecidos. En cambio, Honduras, Haití y todos estos países acá son ricos en recursos pero empobrecidos. No hay disciplina, no hay educación, no hay mentalidad de desarrollo. Muchas veces se busca situaciones mediáticas, soluciones a los problemas, pero epidérmicos, en fin, no le dan una solución como debe ser. Voy a compartir un video muy breve para dar a conocer parte de la realidad nacional, cómo está viendo la corrupción, la violencia, en fin, nuestro país. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra gente, estos son los ambientes que estamos viviendo. Complicados, sí, pero esta es nuestra casa. Tenemos que defenderla y escuchemos acá lo que nos dice este video. Este día hablaremos de la pobreza, desigualdad, corrupción y violencia. De los 9 millones de hondureños, el 66%, 6 millones, viven en la pobreza y de ellos, el 45% en la pobreza extrema. Lo que significa que viven con menos de $1.50 al día. Un país donde la mitad de la población no tiene empleo y por tanto vive, o malvive, de negocios al margen de la legalidad. Y lo peor de todo, un país donde la violencia encuentra cobijo y se mete por cada poro de la sociedad hondureña. Bandas juveniles o maras controlan estas colonias usando la extorsión y la violencia contra todo aquel que no obedece sus normas o que no paga el impuesto que exigen. Negocian con la droga, una droga que consiguen en las mafias que también dominan el país y que lo están convirtiendo ya en un narcoestado. Los nuevos ricos, personas vinculadas al narcotráfico, muchas veces se ganan la simpatía de la población y autoridades con sus dádivas y generosas donaciones. En medio de tal situación, la seguridad privada se ha convertido en una necesidad casi obligatoria para quien tenga un negocio, grande o pequeño. Las armas entonces aparecen por todas partes, camiones de reparto, puertas de supermercados, en farmacias, en panaderías. Y esa enorme plantilla de guardias de seguridad está en manos de empresas cuyos dueños son los militares y exmilitares del ejército hondureño. Junto a ellos, policía local, nacional, policía militar y el ejército. Estos dos cuerpos del Estado, de los mejores dotados de toda Latinoamérica. Como conclusión, Honduras dedica el 52% de su presupuesto nacional a seguridad. El presupuesto para educación no llega al 22%. La principal fuente de ingresos para una gran mayoría de hondureños, es el trabajo en las maquilas, grandes empresas del textil que dan trabajo a 130.000 personas en Honduras. La mayoría son mujeres, jóvenes y madres solteras que trabajan en condiciones muy duras y con salarios pírricos. En el ranking de Naciones Unidas, Índice de Desarrollo Humano, que mide la esperanza de vida, el nivel de salud, el acceso a la educación y la dignidad en el nivel de vida, Honduras ocupa el puesto 130 del mundo, el más bajo de toda Latinoamérica. Solo es superada por Haití, que ocupa el 163. Gracias por ver este video. Aquí
El video presenta una realidad cruda. Esa es nuestra realidad nacional. ¿Cómo es posible que un país invierta tanto en seguridad y no invierta en una educación, que es la base? La mayor parte, o por no decir todos los países desarrollados, invierten en educación, invierten en salud, invierten en las prioridades, pero acá no. Despilfarremos dineros en campañas, hablemos de los pobres y nos servimos de ellos, o los ocupamos de escalera. Primer lugar en corrupción, primer lugar en impunidad, primer lugar en pobreza o en miseria. La mayoría tienen, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Entonces los presupuestos se reparten usualmente en cuestiones sin sentido, pero bueno. Los políticos hablan de pobreza, en cambio se sirven de los pobres. Vivimos esto de detalle. Ahora la clave es, yo creo que necesitamos personas con los ojos abiertos, personas con mentes lúcidas, que busquen un país que busquen un país en desarrollo o que lo lleven bajo esa dirección. Entonces hay que apostar por la educación, hay que dar prioridades, muchas veces también en la prevención. Entonces yo no ocupo, si yo formo personas con valores, personas con criterio, personas educadas, personas sanas físicamente, mentalmente, espiritualmente, entonces no tengo que invertir en seguridad, porque eso es como la punta del iceberg. Si tenemos personas humanas auténticamente con valores, incluso como dijo alguien, si aplicamos los mandamientos, no necesitáramos de la Constitución de la República, solo para dar un ejemplo. Entonces, la gente de nuestro país no vive, sino que sobrevive. Entonces, es hora de formar, de informar, de crear conciencia en las personas, qué líderes queremos, qué líderes van a estar al frente. Y nosotros también, como dice lo esencial de Alfonso Guillén Zelaya, hacer lo mejor que nos corresponde. Los suizos hacen eso, los japoneses igual. El trabajo, la disciplina, la exigencia, hacer las cosas mejor ahí donde le corresponde hacer. No esperar el día de mañana un puesto público para cambiar el mundo. Es hora de poner un granito de arena. Es hora de poder ir apagando ese incendio que muchas veces impera en nuestra sociedad. Realidades muy duras que presentaba el video ante realidades de corrupción y todo esto. Yo creo que podemos apostar por formar personas desde la línea espiritual, la línea intelectual y con visión de servicio, no visión de servirse. Que sea el Señor que nos ayude a nosotros, a nuestro país, a nuestras autoridades, a luchar por el bien común, a luchar por la justicia, apostar por ello y no que impere la impunidad, que no impere las leyes mal hechas que muchas veces llora el pueblo, sufre el pueblo. Ojo, porque no se les olvide que va a haber un juicio final. Todo lo que hacemos, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Y si alguien se escapa de esta vida, no paga, hay una más adelante que lo va a detener. Entonces, creo que es mejor el hecho de vivir dignamente. No sé mucho, alguien me decía esto, padre, a uno le ofrecen trabajos, pero le dicen qué es lo que hay que hacer. O sea, hay unas cosas que no son legales. Perdóneme, yo prefiero tener un trabajo ganando poquito a ganar mucho y luego terminar en una cárcel de bajito y si no terminar en una tumba y con una reputación por el suelo. Creo que necesitamos más humanos, más cristianos. Como dice Fratelli Tutti, más ese extraño en el camino, que tienda la mano a los más necesitados. País como el de Honduras, rico, con potencialidades impresionantes, pero con mentalidades, gobernados con mentalidades muchas veces absurdas, que solo buscan su propio provecho. Ponemos en manos de Dios nuestra vida, la vida de nuestro país, a potenciar, a luchar por nuestro país. Hay esperanza, hay objetivos claros, ojo, pero elijamos los mejores y nosotros también somos artífices, somos constructores de este proyecto que se llama Honduras. Que Dios le bendiga.